Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. En esta oportunidad, mi persona, Yenis de León, junto con mis compañeros, Celiela Figueroa, Luisa Mina, Ángel Hernández. abarcaremos la problemática del hacinamiento carcelario en Panamá, un fenómeno social que nos está afectando en nuestro país y que debemos entender primeramente para poder abarcar este tema a qué nos referimos cuando hablamos de hacinamiento carcelario. El hacinamiento carcelario es un fenómeno social que ocurre cuando la demanda de espacios de una jurisdicción en los centros penitenciarios excede esta capacidad. Ya no entran, ya no se puede, ya se incumplen con las normas que deben cumplir en nuestros sistemas penitenciarios. Y para ello nos vamos a la ley, nos referimos a la ley, qué dice la ley acerca del sistema penitenciario. Y para ello nos vamos a la Constitución Política Panameña, que es el instrumento jurídico de mayor jerarquía en nuestro país, en donde se cimienta el sistema penitenciario, específicamente en el artículo 28, que señala que se cimienta en principios de seguridad, resocialización y defensa social. Adicionalmente señala que no se puede, bajo ningún concepto, intervenir con la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, moral o mental de los privados de libertad. También habla de los trabajos para que estas personas se puedan resocializar dentro de estos sistemas penitenciarios. Y adicionalmente también habla de los menores de edad que deben estar, que se supone que están bajo una jurisdicción, un sistema y un estricto régimen especial de protección, de seguridad y de educación. Adicionalmente señala que la Constitución Política, cuando abarca otros temas que también desarrollan esta materia, no pueden bajo ningún concepto intervenir con los principios ya establecidos en el artículo 28. Y es por eso que me hago la pregunta aquí a mi estimada, ¿usted cree que se funda en principios de seguridad, de rehabilitación y defensa social, según lo señalado en el artículo 28? Pues la verdad no. Según lo señalado se habla de principio de seguridad. Una seguridad que claramente no vemos en los sistemas penitenciarios. Porque de cierta manera en las noticias vemos que salen en las requisas que cuando entran a hacerle la revisión a los presos, que se hace cada mes, depende de cada 3 meses, una revisión donde salen estupefacientes, donde salen teléfonos celulares, donde salen muchos artículos tecnológicos que claramente los presos no deben tener. De cierta manera los custodios y tanto las autoridades esperan a que suceda algo mucho más grave como una rencilla entre los reos para dar con armas de fuego de alto calibre que se supone que los familiares ingresan ese tipo de armas. Y la pregunta es, ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera es que entran ese tipo de armas de alto calibre? Hablamos de una rehabilitación. ¿Cuál es la rehabilitación que le dan a los reos? El estudio de que trabajan, pues para mí eso no es algo que los rehabilite necesariamente y completamente, porque claramente se ha visto que los reos hoy en día trabajan o asisten a el colegio que ofrece el gobierno para bajar su pena o permitir a que le den una libertad antes de cumplir su condena. Entonces, de cierta manera siento que premiamos algo que de cierta manera sabemos que no se está realizando de manera correcta. Hablamos de de resocialización, algo que no se ve, ya que los mismos reos mantienen su diferencia entre ellos. Y para mí las autoridades no hacen algo como para incrementarlo y que todos mantengan como un área unida, por así decirlo.
Es correcto, como acaba de mencionar la compañera, lo mencionado aquí en el artículo 28 sobre que se funden en principios de seguridad, resocialización y también la defensa social, la vemos claramente porque las estadísticas nos lo demuestran de que no se están cumpliendo. Y compañero Ángel, ¿usted cree que se fundan en medidas que lesionen la integridad física, mental o moral? Bueno, el artículo habla sobre prohibir cualquier daño a la integridad física, lo cual no es así, porque vemos que estos reos, cuando hay peleas entre ellos mismos, no hay ningún custodia que va a intervenir, o sí sucede, pero ya es demasiado tarde, cuando ya se ha cometido, no sé, han apuñalado a otro reo o diversas problemáticas. Entonces, estos reos están expuestos a maltratos inhumanos, lo cual no entra en valor lo que dice el artículo 28, que protege cualquier daño no, más bien protege que no sea afectada la integridad física, en cual no lo vemos. También habla sobre la integridad mental. O sea, vemos que esto no se cumple porque de la manera que ellos viven en el centro penitenciario, surgen bastantes cosas como los reos allá adentro se vuelven locos, por decirlo así, debido a la manera en que la insalubridad también afecta entre ellos, y las peleas, las diversas situaciones que ellos cursan estando allá, y el debido mantenimiento del centro penitenciario hace que ellos se vuelvan con ese sistema inmunológico de ansiedad. Por lo tanto, esto no se cumple. Es correcto, como bien lo has mencionado, vemos cómo esta prohibición que señala el artículo 28 pues se incumple. Vemos cómo se incumple y debemos buscar la manera de solucionar esta problemática que está afectando a todas las personas, a los familiares de estos privados de libertad. Mi compañera Cediela, ¿qué opina usted acerca del artículo 28 que señala específicamente sobre los menores de edad, que ellos están bajo un estricto régimen especial de educación, de protección y de seguridad? ¿Esto qué opina usted? Yo opino de que en cuanto a la protección no la tiene, pero bueno, en este caso los menores de edad ellos tienen sus centros penitenciarios, o sea que son para menores. Entonces yo pienso que en ese momento que ellos entran en este centro para menores de edad, ahí deben de darle educación para que ellos no entren, lleguen a estas cárceles de mayores de edad con mejor educación, con mejor, o sea, para que ellos se resocialicen, para que ellos puedan estudiar, ser unas personas profesionales, para que no caigan en la delincuencia y que estén preparados más adelante para la vida y que no se vuelvan unos delincuentes o que pertenezcan en las pandillas, ya que esto no los lleva a nada. Porque si en ese caso tal buscan la plata fácil, el dinero fácil, vivir a lo fácil, ser criminales, delincuentes, entonces ahí sí van a recaer en los centros penitenciarios de adultos, y entonces no se va a dar la oportunidad de resocializarlos porque ya van a pensar de manera delincuencial. Entonces para mí no se le está dando la protección de vida al menor de edad, ni se le está dando la educación, porque el menor que cae en delincuencia no se le está ayudando para que no vuelva a caer, sino lo que están haciendo es que se vuelvan más delincuentes, y entonces por eso hay tanto hacinamiento carcelario, porque ya cuando ellos entran menores de edad a estos centros de menores, ya cuando cumplen la mayoría de edad, tienen que entrar a estos sistemas carcelarios, y por eso se ve tanto la delincuencia en nuestros menores de edad como mayores de edad. Entonces la manera de protección no la hay, la manera de contra la salud de ellos tampoco, porque cuando entran a estos centros penitenciarios no le dan su debida, por sus citas psicológicas, sus citas médicas, o sea, ellos no son atendidos como seres humanos, sino que ellos son tratados como por decir, como
animales, bueno, ni animales, porque cuando tú tienes tus animales en tu casa tú la atiendes, sino que a la sociedad no le importa cómo estemos, ya estén ellos allá dentro en estos sistemas carcelarios. Así que ellos no son de interés para ellos, así que ellos lo dejan ahí solamente, como quien dice, que se defienda cualquiera. Es correcto, así como lo acaba de mencionar, esto que se menciona en el artículo 28, podemos llegar a la conclusión de que no se están cumpliendo específicamente sobre los principios de seguridad, los principios de que la prohibición de las medidas para que estos privados de libertad tengan sus derechos y se les cumplan sus debidas obligaciones. Y como dice aquí mi estimada, vemos como a los menores de edad no se les da una debida regularización para que ellos no vuelvan a reincidir. Ya cuando cumplen su mayoría de edad vemos cómo reinciden nuevamente a estos centros penitenciarios y con un potencial, con un conocimiento aún mayor, que hacen que afecten a otras personas que los rodean. Y podemos ver allí una problemática que se debe resolver. Entonces, otro punto muy importante que debemos resaltar es ¿desde cuándo se da el hacinamiento carcelario? Para ello nos vamos a las estadísticas del sistema penitenciario que nos indica que hay 19.587 reos. Esto quiere decir 4.596 más de lo que la capacidad del sistema penitenciario de nuestro país tiene. En promedio se estima que anualmente un 4% de la población carcelaria va en aumento. Esto según las estadísticas realizadas en el 2021. Desde el 2017, 18, 19 hasta el 21, se estima que ha subido un 16% la población carcelaria en nuestro país. Esto es un fenómeno que nos está afectando y que debemos atacar para tratar de reducir este problema. Es por ello que necesitamos abarcar este tema muy importante. Y acá mi compañero Ángel, ¿qué opina acerca del aumento del hacinamiento carcelario? Bueno, desde mi punto de vista y mi opinión es que esto se debe a las pandillas, claramente, ¿no? Pero inicia desde el año 1990, donde fue la invasión de Estados Unidos a Panamá, el cual desde ese entonces ha aumentado las pandillas y los grupos delincuenciales que se dedican a cometer actos delictivos, porque vemos que de manera en que ha ido aumentando, ha aumentado el hacinamiento carcelario. De esta manera vemos como esos miembros de pandillas involucran también a niños menores de edad, lo cual eso se vuelve como herencia, se va dejando paso a paso a alguien más que va controlando eso y va incrementando el grupo delincuencial. De eso ha hecho que crezca más como factor para que haya más hacinamiento en los centros carcelarios. Esto es correcto, vemos como la falta de atención por parte de los padres, porque iniciamos desde la niñez, viendo cómo afecta con el pasar del tiempo a estos niños que cuando van creciendo van formándose según el entorno en el que se encuentran. Y podemos ver también que este crecimiento se da desde muchos años atrás, y es importante resaltar el aumento del pandillerismo, el aumento de la criminalidad que se dio desde la invasión de Panamá en 1990, con el estado del gobierno liderado por el expresidente Manuel Antonio Noriega, en donde específicamente se dio la vinculación de este estado con el cartel de Medellín. Vemos cómo esto ha influido para que también el aumento de estas personas delincuentes incidan en el hacinamiento carcelario, que es un fenómeno que nos está afectando. ¿Qué opina usted, mi compañera Cediela, acerca de este aumento? ¿Desde cuándo y por qué cree que usted se dé este hacinamiento carcelario? O sea, para mí es que los procesos demoran más de 2 años en ser resueltos, en que seguimos con lo que es la falta de orientación. El delincuente sigue delinquiendo para vivir mejor.
como dijo mi compañero, se vuelven a las pandillas. Entonces ya estamos en este proceso ahorita de que reclutan al más necesitado, porque para mí se aprovechan de la necesidad de cada uno para que ellos entonces los formen y sean unos delincuentes en esta sociedad. Entonces esto voy de que más delincuencia, más detenidos, ¿no? Entonces más detenidos y entonces los procesos más lentos en resolverse. Entonces para mí en ese tema tiene que haber más personal, más unidades, para que esos procesos sean resueltos más rápidos, para que no haya tantos detenidos, de que algunos ya han pasado su condena y siguen internamente recluidos en estos sistemas penitenciarios. Entonces, ¿qué les hace pensar? No les interesa, porque de verdad no les interesa la sociedad. Y como ellos se sienten que no les interesa la sociedad, para ellos es más fácil reincidir y vivir del Estado, vivir de nosotros, de los impuestos de nosotros. ¿Por qué? Porque ay, estoy ahí adentro, me dan la comida. Independientemente de que duerman mal, viven cómodos, para ellos su comodidad. Algunos no tienen familia, entonces como no tienen familia ya lo acogen como un hogar. Entonces, ¿en qué se pasa? Delinquiendo, matando, y entonces ya es un círculo vicioso, que no es solamente uno, dos reclusos, la cantidad, la mayoría de que están recluidos en esos sistemas penitenciarios, viven toda una vida en esos sistemas penitenciarios. Entonces, no les mejora ni su calidad de vida, entonces se acostumbran a ese mal vivir. Es correcto, concuerdo con usted, mi estimada, de que este es un problema que aumenta y que viene desde mucho tiempo atrás y que va consecuentemente con los años, porque si no cuidamos a nuestros niños, si no cuidamos a la juventud, si el Estado no se encarga verdaderamente de dar el verdadero instrumento para poder llevar a cabo un verdadero y futuro joven que se vaya a resocializar correctamente en nuestra sociedad. ¿Qué opina usted, mi estimada Luisa? Pues la verdad en mucho estoy de acuerdo con mi compañera Cediela, pero en un punto me encuentro un tanto no de acuerdo, ya que tú me comentas del punto de que los pandilleros reclutan a los menores. No es algo que pasa, ya que muchas veces sí, quizás son menores, son niños, adolescentes que están comenzando su vida, pero nos cerramos a decir, ellos lo buscan, sin poner la parte de la necesidad, y no lo justifico, la necesidad de la que pasan ellos en su casa ya por que sea mucha la capacidad de su familia, de que no tengan cómo sustentarse, de la poca atención que le ponen los padres. Todo eso se basa en el hacinamiento carcelario. Los jóvenes hoy día buscan, ya sea por moda, por necesidad, estar en una pandilla, porque eso lo hemos visto muchas veces. Niños sin necesidad hoy en día están en las prisiones, porque realmente no tienen necesidad. Y no creo que los reos se acostumbren a ese tipo de vida. No creo que ellos realmente se sientan tan inhumanos como para acostumbrarse al mal vivir, de tener un agua sucia, de no tener dónde dormir, y la comida que dan en las prisiones estoy tan segura que no es tan buena como la que da en la calle. Eso lo tengo más que claro. La verdad, el hacinamiento carcelario se da mucho por parte del gobierno como por cuenta de los mismos delincuentes. El gobierno no se encarga de cumplir con el debido proceso que se necesita. Y los delincuentes simplemente cuando salen vuelven y hacen la misma cagada, porque realmente el gobierno no se encarga de la rehabilitación necesaria que necesitan para que digan, esta persona se redimió, no va a volver a hacer lo mismo. No cumplimos con eso. Entonces, este año, en mayo, se cerró la cuenta y contamos con 5.963 personas más de lo capacitados que tenemos en los centros penitenciarios en nuestro país. Es correcto, vemos cómo esta estadística nos señala que este hacinamiento va en aumento. Como lo mencionamos anteriormente, el porcentaje anual que se da del hacinamiento carcelario va incrementando, y hasta la fecha de hoy vemos cómo está por las nubes esta sobrepoblación.
Entonces, para poder seguir avanzando, nos sumergimos en otro punto muy importante: qué factores están influyendo para el aumento del hacinamiento carcelario. Y bien, como bien ya sabemos, el hacinamiento carcelario es producto de varios factores, en la mayoría de casos muy complejos, y para ello esto se vuelve una tarea muy difícil, el desahogar las cárceles, porque vemos cómo la delincuencia y la criminalidad aumentan. Un ejemplo de esto es el narcotráfico, como ya hemos mencionado anteriormente, que es el más atendido en los sistemas penitenciarios. Vemos como un 50% de los delitos que atiende este sistema penitenciario se da por los delitos, el tráfico, por el pandillerismo, todos ellos relacionados en el mismo conexo de las drogas. Entonces vemos también cómo nuestro punto geográfico nos convierte en un punto clave para la transportación de estas sustancias ilícitas. Acá mi compañera Luisa, ¿qué opina usted acerca de qué factores están influyendo para el aumento de este? Se habla de que los factores que influyen para el aumento del hacinamiento carcelario son la falta de inversiones de privados. O sea, ¿por qué esperar que empresas privadas o constituciones privadas apoyen a hacer ciertos centros de penitenciarios nuevos cuando se supone que esto es cuestión del gobierno? Cuestiones que debe manejar el mismo gobierno. De manejarse, si las cárceles deben mejorar, se supone que es el gobierno. Por más que sean personas que han cometido graves delitos, siguen siendo seres humanos y merecen el mismo trato que cualquier ser humano. Claro, con más rectitud y todo lo demás, cosas para rehabilitarse, eso claro está. Pero realmente para mí el gobierno es el que debe de encargarse de nuevos centros penitenciarios, de arreglar y sobre todo hacer más, por decirlo así, más planes a futuro para los reos, para que así puedan redimirse de verdad y no simplemente salir y volver a regresar. Se habla de la falta de gendarmes, disculpa. Es el gobierno el que debe ocuparse de eso también. No capacita a los oficiales necesariamente para que cumplan con lo que es su obligación, que es realmente mantener el control dentro de los centros penitenciarios. Es correcto, vemos como la falta y la capacitación de estos centros penitenciarios no cumplen con estos requisitos, la falta de capacitación para el personal que brinda supuestamente la atención debida para que estos puedan resocializar correctamente. Acá mi compañera Cediela, ¿qué opina usted? ¿Qué factores influyen? La falta de protección, en estos hacinamientos carcelarios, ya que como dice la compañera, o sea, todos de momento están en un pabellón, o sea, están todos recluidos en diferentes celdas, sí, pero no es posible de que usted, por persona nueva, por decir algo, como nuevo integrante en este hacinamiento, te involucre o te incluyan en un pabellón o en un área donde hay personas más delincuentes. O sea, ¿qué le va a enseñar un delincuente ya profesional a uno nuevo? Ser delincuente, o sea, que pertenezca a ellos. Entonces, para esto lo reclutan allá adentro, le ofrecen todo, le ofrecen beneficio, te vamos a proteger, pero ¿con qué? La consecuencia de esto es de que a las finales ellos van a delinquir por esa persona que un caso dado lo ayudó. Entonces, no se pueden desprender de esa delincuencia. Entonces, los custodios no los pueden proteger porque ellos tampoco se dan a barco a tantas personas, o sea, no tienen la facilidad de momento, es como dice, como un motín, no se da la debida protección a todos. ¿Por qué? Porque ellos se ponen a pensar en su vida personal, en su vida propia, porque el delincuente se va a proteger cada uno y por quizás salir, pueden apuñalar a un policía
o a un custodio por llegar a su beneficio. Entonces no se le da la debida protección a estas personas. En cuanto al desinterés social, no lo hay porque no lo capacitan. No sigo en el tema de que no lo capacitan, no le dan ese interés de estudio, solamente lo hacen por un bienestar propio. O sea, lo voy a hacer porque me van a dar facilidad para salir. Voy a estudiar porque me van a descontar años de pena. Mas no lo hacen porque están pensando ser unos profesionales. No lo están haciendo. Entonces, nuestra sociedad no le importa si el delincuente quiere seguir siendo delincuente. Pero porque para mí, la sociedad prefiere tener personas menos educadas, menos profesionales, para entonces ellos poder usar esas personas menos capacitadas para los propósitos de ellos. Entonces yo sí veo que el desinterés social lo hay y la protección no está debidamente para tantas personas detenidas en estos centros penitenciarios. Es correcto, vemos cómo este desinterés social, la falta de protección para los privados de libertad es un factor principal que influye en este aumento del hacinamiento. Mi estimado, ¿qué puede usted comentar acerca de qué factores influyen para este aumento del hacinamiento? Me llamó mucho la atención que tú hablabas sobre desahogar los centros penitenciarios, pero ¿cómo los van a desahogar si no hay dónde meterlos? Es correcto, es correcto. Entonces, para que eviten el hacinamiento carcelario debería de haber más centros penitenciarios. Porque de ahí se deriva todo, porque hasta las infraestructuras dentro del centro penitenciario son pésimas, lo que lleva a que los reos tengan una mala vida. Y lo que decía mi compañera, que los reos los capturan haciendo actos delictivos, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una banda de personas donde hacemos actos delictivos? Me capturan a mí y me llevan al centro penitenciario. Luego capturan a un compañero y lo llevan al mismo lado donde yo estoy. Quiere decir que adentro también va a existir la misma banda que estaba afuera. O sea, nunca va a desaparecer. Entonces, también eso lleva a que se retarde la justicia. O sea, no hay. Prácticamente no hay. Porque se retarda, como decía mi compañera acá, que no llevan el proceso a que termine para que esa sanción que les puso se rehabilita a los reos. Y los centros penitenciarios son fundamental para estos casos de hacinamiento. Eso es lo que lleva a la conclusión, que debería de haber más centros penitenciarios, la debida regulación de las infraestructuras dentro del centro penitenciario. Es correcto, para que pueda haber un verdadero desahogo de estos privados, del hacinamiento en las cárceles. Es necesario la construcción de centros penitenciarios en nuestro país, porque si bien sabemos que no contamos con un sistema penitenciario que abarque la capacidad para tantas personas, las estadísticas demuestran que estos centros penitenciarios están abarcados para 14.800 reos, y podemos ver con las estadísticas que ha mencionado la compañera, las más recientes, ahora en mayo, que inciden en una superpoblación. Esto ha aumentado, y un factor importante es la falta de infraestructura de vida con buena protección para estos privados de libertad. Otro punto muy importante que debemos resaltar es sobre quién es el encargado para la debida regulación. Y considero que como nos vamos siempre a la ley que establece que la Dirección General del Sistema Penitenciario es el encargado de brindar la debida regularización, cosa que no vemos hoy en día, de que de verdad esta Dirección General no está cumpliendo con el debido procedimiento para que esto se pueda regular. Entonces también forman parte del Estado. El Estado tiene por su parte una obligación primordial de ofrecer a todas las personas
los derechos, de garantizar el disfrute de los derechos de todas las personas, incluidas la población penitenciaria. No, estas personas no pueden quedar fuera, no podemos dejar a estas personas que por el hecho de ser delincuentes no tengan derecho y no se cumplan con sus derechos, tal cual como lo establece la Organización de las Naciones Unidas. Estas personas deben de tener un debido tratamiento para poder resolver esta problemática. Entonces también vemos cómo esto incluye de que se dé una violación a los derechos de estas personas. Acá, mi estimada Cediela, ¿qué opina usted acerca de los responsables? ¿Están cumpliendo debidamente con lo establecido en la norma de nuestro país? No, ellos no velan por la vida de estos seres humanos, de estos reclusos. Ellos no velan porque es como vuelvo y le toco el tema. A ellos no les interesa, para ellos esos delincuentes no les sirven a la sociedad. Entonces, porque ¿cómo es que vamos a estar en un centro penitenciario y en una habitación habemos en vez de 7, habemos 20? O sea, ¿cómo conviven ellos allá adentro? No les interesa cómo comen, cómo duermen, a ellos no les interesa. Ellos solamente lo tienen ahí para un castigo, mas no ven que dentro de ellos mismos se vuelven más mediocres. Sus mentes están solamente entonces para estudiar por otro tema delincuencial. Van a ponerse a trabajar por temas de que, bueno, voy a salir y voy a hacer esto y lo voy a estudiar porque cuando salga lo voy a hacer. Porque tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo. Entonces ellos no velan ni por su vida, ni por la seguridad, ni por la educación. Ellos no les interesa y eso es lo que el gobierno, el Estado debe de estar pensando más adelante para que no recaigan, porque ellos no son primordiales en interés para la sociedad. Es correcto. Para el Estado, según la Organización de las Naciones Unidas, el hacinamiento nunca es aceptable y recurre a la violación, como bien lo menciona, a los deberes y de obligaciones que tienen estos privados de libertad. Es por eso acá, mi estimado Ángel, ¿usted cree que vela el Estado por la integridad física, mental de estos privados de libertad? Como te decía hace un momento, que las bandas siempre van a existir, siendo ya afuera o adentro, y teniendo una banda dentro del centro penitenciario, esa banda se va a encargar de hacer que la integridad física sea afectada, ya que va por ahí rondando y a los nuevos que van de ingreso, entonces les piden cosas y eso y lo otro, entonces si no lo cumplen o no se unen a la banda que ellos tienen dentro del centro penitenciario, lo agreden, ¿ya? Y entonces no entra lo que es la seguridad del centro penitenciario que deberían de brindar, y no están cumpliendo con su deber. No están cumpliendo con su deber, ya que si se trata de que van a tener que cuidar o de hacer que estas bandas desaparezcan, deberían de hacer otras sanciones o tener, como decía, más centros penitenciarios para mandar allá a las otras personas que son captadas del mismo grupo para que no estén en la misma celda o en el mismo pabellón y sigan cometiendo actos delictivos, correcto. Exacto. ¿Y considera usted que el Estado está cumpliendo con esto? No, claramente que no, porque se supone que se da un fondo, ¿no? Correcto. ¿Dónde está el fondo para arreglar todo lo que es La infraestructura, exacto, cosa que no vemos, es correcto. Acá mi estimada Luisa. Concuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros. Se dice que los centros penitenciarios son el cementerio de los vivos, donde simplemente acumulas personas y la dejas ahí. No te importa por su salud, por problemas mentales que quizás tengan los detenidos. En muchas ocasiones vemos en la manera en que ellos viven, un lugar donde no tienen cómo dormir cómodamente, que es lo que siento que normalmente una persona por lo menos debería de tener ese derecho. No, un reo no tiene la posibilidad de salir si hoy tiene un resfriado, no sabemos si es grave o no, no tenemos la posibilidad de sacarlo
a menos que él esté a punto de morir, por así decirlo. O sea, y se preguntan claramente por qué siguen usando actos delictivos aún estando dentro de los centros penitenciarios. ¿Cómo pretenden que una persona que vive en muchas maneras, ¿cómo decirlo?, de una manera insalubre, donde ni siquiera puede comer en paz y tener un olor desagradable, cómo esperan que esa persona haga lo correcto? Si en muchas ocasiones hemos visto que los presos hoy usan hasta la tecnología para meter estupefacientes. O sea, ¿qué realmente esperamos que ellos tengan cuando no tienen una medida sana de comer o de dormir? No hay espacio para ellos, no tienen los derechos que debe tener una persona, un ser humano. Es correcto, y es por eso que de aquí partiendo, como vemos que el Estado no está cumpliendo con esto, vemos las consecuencias que caen sobre estas personas correspondientes de derechos humanos, vemos las consecuencias que trae este hacinamiento carcelario, y una de las principales, como bien acabamos de mencionar, es la violación sistemática de los derechos fundamentales, de los derechos humanos que tenemos todas las personas en este país, y que el Estado, que tiene el deber de cumplirlo, pues no lo hace, ha dejado a un lado, ha dejado en el abandono a estas personas privadas de libertad. Entonces, ¿consideran ustedes qué consecuencia adicional que está influyendo aquí en nuestro sistema penitenciario que trae a estos privados de libertad? Acá mi estimada Cediela. Bueno, yo digo que uno de los daños es el daño psicológico. El daño psicológico que se le da a estas personas, ya que ¿qué aprendizaje puede recaudar en estos centros penitenciarios? Ninguno. Todo es malo, todo es daño. Eso es un daño psicológico grandísimo que se le hace a estos reclusos. ¿Por qué? Porque entras en un sistema que no se puede vivir. ¿Cómo comes? Los que están contigo, que te enseñan a delinquir, porque ninguno te va a enseñar ni te va a decir estudia, a lo menos que tú tengas la fuerza de voluntad para hacerlo y para seguir adelante, para ser un profesional o ser alguien que sea activo para cuando salgas de tus años que te hayan puesto por tus actos que hayas delinquido. Entonces, para mí sí es un daño muy grande psicológico que se le hace a estos reclusos. Otro, por lo menos, el daño a la salud. ¿Por qué el daño a la salud? Porque yo entro sano a un reclusorio, pero a mí me quieren poner con enfermos. O sea, no hay habitaciones, por decir, o dónde va el enfermo, dónde va el sano, ¿no? Entonces, como un tema muy, muy allegado a mí, la persona entró sana, ¿no? Joven, primer caso delictivo, una tienda, ¿no? Ustedes se acuerdan que antes el sistema no era de que, como el penal acusatorio, que usted llegaba y te decía, bueno, tienes tantos años. No, el de antes no era así. Entonces se demoró el proceso y la persona todavía está detenido. Pero ¿qué pasa? Se enferma de tuberculosis, ¿no? Entonces, si tú no tienes una persona afuera de que te pueda ayudar a que ti te atiendan por tu salud, que seas bien atendido, no lo eres y te mueres. Te mueres tan simple y tan sencillo. Pero como esa persona sí tuvo la facilidad de que lo fueran los doctores a inyectarlo, de que le fueran a dar la debida atención, no falleció. Entonces eso es a lo que voy. Sí, lo enferman a ellos internamente, mentalmente. ¿Por qué? Porque si a mí no me quieren, se sienten que nadie los quiere. Entonces, nadie me quiere. Tú no estás pensando en el que está afuera que te quiere, sino tú estás pensando en lo que tú estás viviendo, que no lo está viviendo el que está afuera. Entonces, en ese tema es muy delicada la situación, porque salen para ser más malos del que está allá adentro, porque ya tú lo convertiste en una oveja negra. Porque es así, porque ya tú sales de una sociedad que a ti te conoce como un delincuente. ¿Ah? Y entonces en tu registro va a ver de que tú eres, cuando vos con un récord policivo, usted es un delincuente donde usted vaya, independientemente de que usted sea resocializado, pero eso nunca se te va a quitar
de tu récord policivo, ni como persona. Por eso que ese interés lo pone cada persona cuando ingresa a un centro penitenciario. ¿Qué quiere ser cuando sale de allá adentro? Porque independientemente que te hayan tachado como delincuente, uno tiene que salir con su cabeza en alto y demostrar a la sociedad de que uno puede ser un profesional, aparte de que hayas dado un mal paso. Así que ese es mi pensar. O sea, nunca sentirse menos, sino no caer en lo demás, sino sentirse que puede ser mucho mejor. Es correcto, vemos cómo el hacinamiento carcelario, la falta de la prestación de los servicios médicos afecta gravemente a nuestros privados de libertad en un centro penitenciario. La población penitenciaria ahorita mismo está en una crisis que evidentemente lo vemos, y muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos vivido a carne propia el sufrimiento de un ser querido dentro de estas instalaciones, y vemos cómo pueden demostrarnos, pueden ser testimonios de cómo se vive realmente dentro del sistema penitenciario. Acá mi compañero Ángel, ¿qué opina usted? ¿Qué otra consecuencia trae el hacinamiento carcelario para estos privados de libertad? Bueno, entra en juego mucho lo que es la salud, porque en el video que nos proporcionó nuestro estimado profesor, vemos claramente cómo la insalubridad dentro del centro penitenciario es devastadora. Vemos que los reclusos beben agua sucia, conlleva demasiadas enfermedades, lo cual va pasándole de persona a persona, como el COVID-19. En tiempo de ellos no tenían dónde ir, dónde meterse, sino que estar ahí, y a causa de eso fueron algunos muriendo, así. Entonces entra mucho en juego lo que es la salud. Ya como hablamos antes sobre los fondos que brinda el Estado a estos centros, deberían de aplicarse, deberían de darse, deberían de ponerse a juego, pero no se hace. Entonces quiere decir que la Dirección General del Centro Penitenciario debería de hacer su labor, el cual es de lamentar, porque la insalubridad dentro de estos centros penitenciarios se ve demasiado. Sí, es correcto. Vemos cómo afecta la insalubridad en estos centros penitenciarios, como bien lo ha dicho el compañero Ángel en el video proporcionado por el profesor, cómo las condiciones de estos privados de libertad nos demuestran la falta de atención por parte de la Dirección General del Sistema Penitenciario. ¿Por qué motivo, razón, la Dirección General no está cumpliendo con los deberes necesarios para que estos privados de libertad se les puedan cumplir sus derechos? De hecho, disculpa que te interrumpa, de hecho hasta duermen dentro de los baños. Es algo muy, diciéndolo de afuera, ¿no? Es algo muy asqueroso vivir dentro de un baño. Ya eso es algo inhumano, ya Exacto. se vuelve algo degradante. Imagínate que estás durmiendo y las cucarachas pasen por ahí, dejan eso sucio, vienen los reclusos, tocan eso que quedó sucio, lo llevan a la boca. Entonces ahí es donde existe la salud, El el afectamiento. afecto que causa eso. Es correcto, vemos cómo esta falta de atención, esta prevención que necesitan estos centros penitenciarios afecta grandemente la salud, como bien lo dijo la compañera, la salubridad, las diversas enfermedades que provocan. Incluso lo vimos muy resaltado con la pandemia, que aún estamos en pandemia, y vemos cómo esto colapsó totalmente en la pandemia, en el desencadenamiento de la pandemia. Usted, mi estimada Luisa, ¿qué opina? ¿Qué otra consecuencia afecta? Pues yo estoy muy de acuerdo con mis dos compañeros. El tema psicológico es algo muy importante, porque siento que de cierta manera esas personas, esos humanos, tienen que, en todo el proceso de que lo lleven, de que lo enjuician, de que lo condenan por ahí mismo como está el sistema penal acusatorio hoy día, tienen que prepararse para lo que van a vivir, sin contar que muchas veces esas personas ya han estado
detenidas. O sea, yo no creo que una persona en su santo juicio está bien. Claro está que cometió un delito y debe volver a ese lugar. Pero no creo que una persona en su santo juicio desee vivir de cierta manera. O sea, yo estuve investigando más a fondo y cuando no hay agua, imagínate que los mismos reos deben defecar en una bolsa, tapar el baño, bañarse con un potecito de agua y abrirle un hueco a la tapa. O sea, como una persona en un lugar que es tan sofocante, capacidad para mínimo 6-7 personas, hay 30. O sea, ¿cómo tú te vas a bañar con tanta calor? O sea, el problema psicológico que se le crea es grande. Esas personas tienen familia. Pensar si tienen una hija o un hijo fuera y no querer que, por decir así, que no caigan en sus errores. Eso es un gran problema psicológico para alguien. Por más equivocado que esté, por más la vida errónea que lleve, siento que es algo que cualquier padre y cualquiera madre estaría matando cabeza por su hijo y por la situación que está pasando y por no tenerlo presente. Esto es muy correcto, por lo que podemos evidenciar las consecuencias que crea sobre estos privados de libertad, a la violación de los derechos humanos de estas personas. Para poder resolver esta problemática, nos hacemos la pregunta sobre qué estrategias puede brindar el Estado encargado de la debida regulación para que se disminuya un porcentaje, porque bien sabemos que no se puede eliminar. Esto es un problema grandísimo que no se atacó en el momento y que ha venido dejando las secuelas y ha venido creciendo y aumentando, y es evidente que sería un trabajo muy duro, muy grande para poder eliminar 100%. Mi estimado Ángel, ¿qué opina usted? ¿Qué estrategia creo y piensa usted que el sistema penitenciario debe implementar para poder regular, para poder disminuir este hacinamiento carcelario? Bueno, esto es un problema demasiado grande. En mi humilde opinión, creo que deberían de acelerar la justicia, porque hay muchos reos que están ahí esperando que les llegue el momento en que serán condenados o serán libres, que lo están acusando inocentemente. Deberían de tener más conciencia de esas personas que entran y son inocentes y llegan allá y se infectan ya, como ya lo hemos dicho, de enfermedades, pasan de ser personas inocentes a personas malas, como decía la compañera aquí. O sea, debería de cambiar eso, porque bien que hay otros que están cumpliendo su sanción, pero no quita que son personas. Deberían de entrar mucho en juego lo que es sus derechos humanos, de vivir, de tener derecho a la salud. Es más, como decíamos anteriormente, estos centros no brindan, cuando se enferma un recluso, no brindan la asistencia médica a ellos, sino que ellos tienen que velar por sí mismos qué hacer o cómo debo combatir esto. ¿Ya? Entonces debería de cambiar eso, de acelerar más el proceso para estos reclusos que están esperando todavía su momento. Es correcto. Sería ahí, en este caso, la implementación de un sistema penitenciario eficaz que nos brinde un proceso judicial más rápido, más ágil, para que las personas que ya van cumpliendo, podemos ver como personas que todavía ni siquiera han sido procesadas y tienen 7 años, 10 años y todavía están en este centro penitenciario. ¿Por qué no se ve esta medida como una solución para poder reducir este hacinamiento carcelario? Y evidentemente reforzar los servicios sanitarios que se deben brindar en los centros penitenciarios. Acá, mi estimada Cediela, ¿qué estrategia considera usted que podría influir gradualmente para la resolución de esta problemática? Como se dice, mejorar el proceso legal. O sea, tomar en cuenta
recluso, notificarlo en cuanto sea la medida. O sea, que si hay que notificarlo para una audiencia, notificarlo a tiempo. O sea, si hay que de momento tiene algún permiso, ser notificado. O sea, su ejecución, ¿no? Que la ejecución sea precisa, concisa. Para mi pensar, si un delincuente cae una vez, a la próxima deben de tomar medidas más duras para que piense nuevamente en recaer, de que el sistema sea un poco más fuerte con el delincuente. Entonces ya yo creo que el delincuente va a pensar, o la persona va a pensar nuevamente caer, porque él sabe de que si la ley de momento la modificaron, por decir algo, si de delincuente por primera vez o robaste una tienda de 0 a 5 años, vamos a decir, bueno, te la voy a subir a 8 años, ¿me entiendes? Un menor o la persona, por lo menos de primera vez, lo va a pensar hacer. No, yo no voy a meter 8 años de mi vida por irme a una tienda, o yo no voy a meter 5 años por estar vendiendo droga. No, vamos a meterme más fuerte, vamos a ser más duros, vamos a ser más tenaz, vamos a pensar como ellos, como delincuentes, para que ellos no vuelvan a delinquir. Porque si se la pone fácil, ay no, como los menores de edad, no me lo utilizan, que hubo un crimen, ¿no? Porque fue el menor. ¿Por qué? Porque ahí le recae menos la ley. Más no es así fácil, porque si te lo comprueban, usted cuando sea mayor de edad usted va a caer en esa cárcel y vas a recaer en el hacinamiento carcelario. Así que yo creo que las leyes deben de ser un poco más fuertes en cuanto a su ejecución, para que no vuelvan a delinquir. Es correcto, muy buena planteación sobre la estrategia, una estrategia muy eficaz que podría dar resultado para que estos jóvenes, estas personas que incurren a la delincuencia se lo piensen 1, 2, 3 veces antes de recurrir a esta problemática de la delincuencia. Acá, mi estimada Luisa, ¿qué opina usted como una estrategia para poder resolver esta problemática? Pues la verdad, hablamos de estrategia y de resolver, pues no creo que eso se resuelva de ya para allá. Primero necesitamos a alguien dispuesto a realizar el trabajo necesario para arreglar este sistema. El proceso, hoy día tenemos un proceso que te condenan rápido, estás en la cárcel, ok. Una persona que sale, llega a un proceso, la declaran en libertad. Luego la fiscalía vuelve y apela. Sale la resolución y resulta que la persona está condenada nuevamente. O sea, ¿cuál es la burla de este proceso? Personas que se supone que están en libertad vuelven y caen presas porque se le notificó o se dio la prueba de que cometió el delito. El proceso es muy lento. Una persona que estuvo fuera de la prisión por 3, 4 años, vuelve a estar detenido. Para mí eso es negligencia del gobierno. Personas que ya han cumplido su condena y aún viven encerradas, porque aún no le ha llegado a la audiencia o al juicio final, por así decirlo. O sea, yo digo que estamos tan incapaces de hacer las cosas que hoy día programan una audiencia. Si falta una secretaria, la cancelan. Si se va la luz, la cancelan. O sea, no hay una alternativa más para eso. Entonces vuelve a que la otra persona espere 3 o 4 años. Bien, cometió el delito. Pero tan inútiles somos de hacer eso tanto tiempo. Se supone, teniendo tantas capacitaciones como dice que tenemos en Panamá, ¿por qué realmente esperamos a que suceda todo eso a cada rato? Para mí hay mucho que arreglar. Hay muchas cosas que poner en la mesa, tanto como hacer nuevos centros penitenciarios y también regular el papeleo para los procesos. O sea, es una cosa de ambas partes. Es correcto, vemos como acabas de mencionar, estos procesos se vuelven totalmente lentos y no hay una verdadera capacitación que estas personas lleven a cabo
los procesos, vemos una deficiencia y podría dar como una estrategia, ¿podrías considerar esto como una estrategia, el reforzamiento del personal? Sí, claro que sí. El Ya que es lo necesario y lo justo para todos. Ok, bueno, para poder... ¿Me quieres decir algo? Sí, iba a agregar algo. Ajá. O sea, también como para cambiar eso sobre esta pregunta, creo que debería también de buscar otra manera de sancionar a las personas de acuerdo a su acto delictivo que hizo. Por ejemplo, si robó, hallar otra manera de sancionarlo, ya de acuerdo a la gravedad del acto. Asimismo va la sanción. Creo que también sería un buen punto para estas medidas. Exacto, me parece que estas medidas podrían dar un gran avance en nuestro país, pero que verdaderamente se cumplan, porque vemos que estas son estrategias que vienen de muchos años. Sí, igual lo del grillete. Exacto. Ajá, que se ha tomado mucho, ha habido mucha información supuestamente que se le ha dado, pero no han llegado A entablar, ejecutarlo. exactamente. No se ha llegado a ejecutar, que para mí sería muy importante porque igual ese hacinamiento se iría disminuyendo en cuanto al caso de cada persona, como dice el compañero, porque es un delincuente que por lo menos, es como le digo, el caso que es en una tienda, es un aprendiz, es un delincuente aprendiz, pero ya si tú asesinas a una persona, ya tú tienes una mente fría, ¿no? Ya si tú eres un narcotraficante, ya tú estabas pensando más en grande. O sea, entonces como dice el compañero, esto se debe tomar en cuenta cuáles fueron los casos, qué proceso lleva cada persona para no tratarlo como igual. Porque si uno robó una tienda, ya cuando sale de ese sistema que no toman en cuenta quién delinquió más o menos, salen siendo o más delincuentes o si por sus propias cuentas salen estudiosos y siendo uno profesionales. Pero yo creo que sí hay que tomar mucho en cuenta ese Es un tema muy importante, es correcto, porque como bien hemos mencionado todas las consecuencias que trae a los privados de libertad, la implementación de una buena reformación social para, inicialmente, como habíamos mencionado anteriormente, para la juventud, para las futuras generaciones de nuestro país. ¿Qué pasa con estos niños que no tienen verdaderamente un entorno social, un entorno familiar dentro de sus hogares? ¿Qué opina usted acerca de los niños que no tienen un entorno familiar? Hay un quiebre, hay un punto de quiebre en esta familia, y este niño recurre a la calle a buscar el amor, la falta de atención. La falta de atención por sus padres, que el cual no le dieron en su casa, en su hogar. Y no por hablar de figuras, porque a veces hay familias que hemos sido criadas por una madre solamente, ¿no? Correcto. Y hay personas que hemos sido criadas por un solo padre, ¿no? Pero eso ya va en la formación. Lo que tú le enseñas a un niño desde que nace, las reglas, si coges algo que no es tuyo, usted lo tiene que devolver porque eso no es tuyo. Pero si uno le patrocina, no, quédatelo. ¿Qué le estás enseñando al niño? A robar. Después de eso viene, no mamá, quiero eso. Entonces algunas madres van y hacen lo que sea por cumplirle el capricho que en ese momento usted como madre no tiene como dar. Entonces ese niño va a crecer pensando de que todo es fácil y no es fácil. ¿Pero por qué lo ve fácil? Porque una madre se lo puso fácil. Entonces va a pensar que la vida es fácil. Cuando se la ve difícil, entonces ahí es donde viene el problema. Mi mamá no me lo puede dar, entonces yo voy a ver cómo lo busco, más no voy a trabajar. Porque quizás no tuvo ni el estudio para poder echar hacia adelante. Entonces va a pensar así, en ser un delincuente, en no servir a la sociedad. Él solamente va a pensar en él y a él no le va a importar si en un momento más adelante él le hace un daño a un ser humano igual que él. Porque él está pensando fríamente en lo que él quiere, más no el daño que le puede hacer a los demás. Exactamente. Es correcto. Por ejemplo, en mi caso, yo fui criado
rodeado de personas que cometían estos actos delictivos, alrededor de pandillas, mis primos, estaban inculcados a eso y yo me crié con ellos. Pero eso depende del valor los valores y los principios que le inculcan los padres a uno, ¿no? Y también uno, entonces, depende de eso, desarrolla esa mentalidad como que si lo hago, ¿qué pasará el día de mañana conmigo? De hecho, yo tenía amigos también que estaban ahí. Hoy día están muertos, otros están en las cárceles y otros siguen haciendo esos actos ilícitos. Entonces, eso depende, como decía mi compañera, de los principios y valores que los padres le ofrezcan a sus hijos. Pero eso también viene que si los padres fueron educados de esos mismos principios y valores, eso va siendo como una cadena hacia atrás y hacia atrás. Asimismo, si el padre fue un jefe, digamos, de una banda, entonces eso mismo le inculca al hijo y eso se va volviendo como hereditario. Es una cadena, es correcto, es un ciclo que podemos ver consecuentemente que afecta a nuestros niños. Acá mi compañera estimada Luisa, ¿qué usted opina acerca de esto? Sobre nuestra niñez, nuestra juventud. Pues la verdad sí estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero, solo en una cosa que no estoy de acuerdo contigo, Ángel. Se habla de que si los padres fueron formados de la misma manera forman a sus hijos. No creo en eso. Tengo personas muy cercanas que no fueron criados ni por su padre ni por su madre. Simplemente fueron jóvenes que se equivocaron en la vida, tuvieron su vida, cometieron sus errores como cualquier persona que no tiene quien los oriente, por así decirlo. Gracias. Y hoy día tienen una familia espectacular, bien formada, hijos bien estudiados. O sea, más bien son las ganas de las personas que uno como ser humano tiene. Porque tú puedes estar en el barrio más peligroso del mundo y ser un profesional más adelante. Son tus ganas, son lo que uno ve. Porque hay muchos jóvenes que crecen en ese ambiente simplemente, yo me he hecho y yo quiero ser así también, que todo me llegue fácil. Y hay simplemente personas que no quieren, simplemente personas que dicen, yo sí puedo, yo puedo ser diferente, yo voy a cambiar, por mí y por mi familia. O sea, no siento que es una cadena, sino que la ambición de cada persona por crecer. Sí, exactamente. Son casos que a veces son como una cadena, pero a veces eso depende de nosotros mismos, ¿no? Como la fuerza de voluntad. Claro, exactamente. Entonces, si yo digo, eso está malo, yo ya lo viví, que mi compañero le pasó esto, entonces yo no quiero el mismo camino, Exacto. que mi padre sea así, 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 entonces yo no quiero. Pero yo lo tomaba como una cadena porque, digamos, mi padre está en una banda, llega alguien y lo mata, yo recobro esa venganza que yo quiero hacer eso mismo. Entonces voy y hago el mismo, entonces eso se va pasando a mis hijos, vieron que también me pasó eso a mí, entonces va a querer hacer lo mismo. Pero eso ya depende de cada uno y la conciencia y los principios que nosotros desarrollamos con nosotros mismos, la madurez, son decisiones de nosotros mismos. Qué queremos ser y a dónde queremos llegar. Es correcto. Vemos cómo hay diferentes puntos de vista para poder ver cómo afecta la sociedad, el entorno. En muchos casos sí